Enrique Velázquez es el coordinador, pero ¿saben qué? Es el presidente de la Comisión de Administración, es el que sabe de números en el Congreso del Estado. Señor, le preguntaba hace un momento a Clemente Castañeda que hay alrededor de 53 asesores en el Congreso, bueno, así dice la plaza, y tienen un presupuesto de 85 millones de pesos al año. Enrique, ¿de qué se trata? A ver, explícanos. Buenos días, Marcos, buenos días a Clemente, buenos días al auditorio. Buenos días. No he visto esa partida, así en específico como lo dice. Sin embargo, claro que el Congreso del Estado tiene una plantilla amplia, se puede decir así, pero te voy a dar el antecedente, Marcos. Cuando nosotros llegamos había cerca de 1,500 trabajadores. Clemente lo dijo bien hace un momento, cuando llegamos no se le había pagado a los supernumerarios. Sin embargo, fueron responsabilidades y salarios que pagó esta legislatura ya con el presupuesto de 2013. Casi 1,500 trabajadores tenía el Congreso del Estado. Hoy tiene menos de 850 trabajadores, que cuando nosotros terminemos en unos meses, la plantilla va a quedar en 600 trabajadores. Eso te va a decir muchas cosas, Marcos. Y cada que hablemos de dinero en gobierno, vamos a hablar de que todo puede parecer demasiado. Sin embargo, te puedo poner casos, Marcos, de congresos baratos en el país. El caso de Coahuila. Coahuila es el congreso más barato del país, ¿no? Tiene un presupuesto por ahí de los 250 millones, 300 millones de pesos. Y sí, fue un congreso que le aprobó al gobernador Moreira una deuda de 33 mil millones de pesos en un estado que tenía un presupuesto de 30 mil, ¿no? De 30 mil millones de pesos. No siempre el congreso más barato es el más eficiente. Yo creo que, y tampoco debe ser entre más caro, más eficiente, no es así. Sin embargo, te puedo decir que las legislaturas anteriores en Jalisco habían venido ejerciendo un presupuesto por encima de los 1,000 millones de pesos. Y puedo hablar de una legislatura que ejerció hasta 1,300 millones de pesos. Aquella que encabezaba Jorge Salinas, la de 2006, de 2007 a 2009, esa ejerció, que fue la 58, más de 1,000 millones de pesos por año. Y ahí hubo un montón de contrataciones, esa fue la 58, luego la 59 salió corregida y aumentada, en el asunto de contratación de personal, y fue dejando muchos pasivos. Cuando nosotros llegamos tenemos una deuda de 670 millones de pesos. 670 millones. Hoy se deben 12 millones de pesos. Alrededor de, ¿era la cifra que daban? Sí, aproximadamente. O sea, totalmente pagado. Sí, bueno, pero entonces, mira, deuda que, por cierto, no contratamos nosotros, ni esta legislatura tiene absolutamente nada que ver, ¿eh? Que quede clarísimo, son deudas heredadas de las anteriores legislaturas. Y limpiamos el Congreso, pero logramos tener... Enrique, una cosa sería, bueno, dejemos por un lado la cuestión económica y mejor, a ver, dime 3 cosas que a tu juicio hayan sido las más importantes que legislaron y están en este momento. Pues yo voy a presumir siempre la ley de libre convivencia, ¿no? La ley de libre convivencia es una ley que identifica otros modelos de familia. Puedo presumir también la ley de movilidad. Creo que la ley, lo que hicimos nosotros de un reglamento interno para un tabulador de puestos, lo que tiene que ver con haber dejado las casas de enlace, que no hay ningún diputado tiene, el diputado gana su sueldo, y en ninguna parte del país pasa eso, Y aquí en Jalisco el diputado gana su salario nada más y no tiene ningún tipo de apoyos, ni de celular, ni de vehículos, como lo decía Clemente bien, y hemos logrado... Ni en el papel, Enrique, quedaron las casas de enlace. No. Con el riesgo de que a alguien se le prende el foco y diga, oiga, ¿sabe qué? Reviámosla. Eso puede pasar. El poder legislativo es un poder autónomo. Es un poder autónomo y puede crear partidas y deshacer partidas. Nosotros ya desaparecimos esa partida. Sentaron precedente. Nosotros sentamos precedente. Creo que ha sido una buena legislatura y hemos hecho un trabajo a conciencia en lo que tiene que ver con el asunto de gasto. Pero te digo, lo más importante del Congreso son las leyes. Y poca atención se le pone a ese asunto, y creo que en eso hemos cumplido de manera importante. Yo sé que hemos cometido errores o hemos tenido omisiones en algunas cosas, pero en lo general, con lo que refiere a las reformas constitucionales y lo que refiere a las leyes que nos permitan tener un Estado más justo, creo que esta legislatura tiene muchas cosas que presumir. Clemente,
en cuestión de transparencia, de combate a la corrupción y en general de lo que le pide la sociedad al gobierno en general, ¿qué hizo la actual legislatura para tratar de secundar los esfuerzos federales? Mira, a mí me gustaría cerrar, si me permites, primero el tema administrativo para dejarlo a un lado. Yo creo que esta legislatura entrega muy buenas cuentas en términos administrativos, va a dejar dinero en caja para que la próxima legislatura haga su trabajo, prácticamente terminó con las deudas y hoy tenemos, digamos, una plantilla de personal que terminará, como decía Enrique, en 650 trabajadores y no habrá, lo digo categóricamente, como era ya tradición de las últimas legislaturas, basificados, mucho menos basificados ilegales. Anteriormente las legislaturas concluían en el año de Hidalgo y le decían a cada diputado, te toca basificar 5 trabajadores y tú sabrás a quién basificas, y era como una especie de bono de retiro o de premio. Bueno, esta legislatura va a terminar por completo con esa práctica, de tal suerte que no le heredaremos a la próxima legislatura una carga más allá de los trabajadores de base, que también se han reducido en esta legislatura. ¿Cuál es el gran pendiente en términos administrativos? Reducir la nómina. Sigue siendo, para el tamaño del Congreso, para sus necesidades, para la dinámica legislativa, una nómina obesa, pero bueno, hay trabajadores de base que tienen derechos adquiridos, algunos de los cuales son profesionistas excepcionales, otros son de relleno, pero bueno, lamentablemente esta legislatura no pudo ir más allá en esa tarea. Pero Clemente y Enrique, hay una cuestión. Para nómina en general, el Poder Legislativo ronda los 400 millones de pesos. Pero es que el Poder Legislativo no hace obra, Marco, no es un presupuesto como el tema de los ayuntamientos. El presupuesto es para contratación de personal y algunos servicios que tienen que ver con edificios, mantenimiento, lo que tiene que ver con el recinto legislativo, poder contratar algunos estudios. Sin embargo, no tiene nómina, no tiene obra, claro que el presupuesto se va en personal. Ese es clave, y si tú ves el Poder Judicial y vas a ver que su presupuesto se va en nómina, y vas a ver la Secretaría de Educación y te vas a dar cuenta que su presupuesto se va en nómina, porque es la contratación de personal lo importante, y no nada más lo de los temas de obras públicas y todo queda en otro lado. Por ejemplo, la digitalización, la tecnificación de la función legislativa. A ver, cuenten, ¿qué hicieron ustedes? Exactamente, Marcos. A ver, ¿podemos tener un Congreso más barato y más eficiente? Sí. Pero no es un asunto que se resuelva de la noche a la mañana. Y con esto voy a la pregunta que me hacías. Mira, en términos de transparencia, no solo el Congreso tiene avances significativos, de acuerdo a la última evaluación que hizo el Instituto de Transparencia, bueno, avanzamos sustancialmente respecto a las legislaturas anteriores, de tal suerte... Es el Congreso más transparente. Yo lo digo, creo que tiene razón Enrique, ¿no? Hoy absolutamente todo lo que sucede en el Congreso se transparenta, su nómina, el pago de asesores, las sesiones de la Comisión de Administración que preside Enrique Velázquez. La legislatura pasada, Marcos, la Comisión de Administración sesionó una sola vez y ahora no sé cuántas sesiones lleva, pero todas esas sesiones son públicas. La Junta de Coordinación Política sesiona públicamente, en fin, digamos, sí hay transparencia en el legislativo. Tenemos que avanzar en la accesibilidad, en que la página de transparencia web sea mucho más accesible, pueda tener en un formato mejor los datos que se presentan, más amigable, sí, pero digamos, ya son avances importantes. Además, yo recordaría, esta legislatura también aprobó la ley de transparencia que actualmente nos rige, una ley que tiene avances importantes y que hoy vamos a tener que actualizar producto de la propia reforma federal. Porque la reforma federal ha tomado también cosas que nosotros aprobamos en esa ley. Incluso en varios aspectos iba Jalisco adelante de lo que aprobó la legislatura Por supuesto, todo lo que se anunció con gran parafernalia en el plano federal, en términos de transparencia, Jalisco ya lo había hecho y lo hizo esta legislatura, hay que decirlo con todas sus letras. En el tema anticorrupción, bueno, justamente lo que hay es una reforma federal que tendrá que pasar y que tendrá que armonizarse también con el caso en el plano estatal. Pero bueno, ese es todavía un asunto pendiente, toda vez que la reforma federal pues apenas acaba de ser aprobada.
no les ha llegado ningún borrador, ningún proyecto, ninguna cosa en materia de corrupción. Nosotros tenemos la obligación de actualizar y de armonizar todo eso, tenemos plazo. Pero nosotros presentamos también una ley anticorrupción, la fracción del PRD la presentó hace poco más de un año, y ya estaba discutiendo en comisiones, hemos ido avanzando, se da la reforma federal, tenemos que armonizarla. Digo, no, claro que siempre en un congreso como el nuestro va a haber rezagos, porque hay muchos temas pendientes, o sea, me refiero, se presentan muchas leyes. Sin embargo, los temas más importantes, que tienen que ver con lo que la ciudadanía exige, en transparencia, en rendición de cuentas, en combate a la corrupción. Participación ciudadana. Te puedo hablar de la ley de empresarios, por ejemplo, que aprobamos, que está a punto de atendida las observaciones del gobernador. También es un avance significativo para poder generar que por lo menos 16,000 millones de pesos se queden en Jalisco para empresarios locales, y eso pues es algo que no hacen muchos estados, ¿no? Que no han hecho y que no habían hecho en este estado durante mucho tiempo. Entonces, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con impulso a la economía, con combatir la corrupción, con una ley leyes más justas, que la gente sepa qué estamos haciendo. Yo, dicho por algunos periodistas, este ha sido el Congreso más transparente. Y creo que mucho le hemos aportado, que tú nos ves aquí, coordinadores de distintas fracciones, que hemos tenido la posibilidad de dialogar y de poner sobre la mesa y llegar a acuerdos sobre temas muy importantes. Ninguna fracción por sí sola podía sacar ninguna reforma. Se requería de muchos acuerdos, y eso habla de la madurez política una madurez política que ha tenido este Congreso del Estado. Está usted escuchando a Enrique Velázquez, PRD, a Clemente Castañeda, Movimiento Ciudadano. Está en Cara a Cara, y le ruego que si quiere comunicarse, Zona 3 Noticias, @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes, y por WhatsApp 3318 80 76 41. Pausa.